Pues muy bien, platicaremos con Ramón Claverán Alonso. El gusto por la literatura te surgió seguramente por las lecturas de tu infancia. Así es, sí. ¿Qué leías? Pues mira, yo empecé desde temprana edad a leer a Julio Verne. Y creo que leí todos los libros que escribió Julio Verne. Después a Salgari. Y además mi padre nos leía novelas, generalmente novelas españolas del siglo XIX, algunas mexicanas también, pero básicamente eso me interesó mucho y me gustó mucho. La época en que te tocó la infancia, estaba cerca la Segunda Guerra Mundial. Estaba realizándose la Segunda Guerra Mundial y a mí me tocó vivirla completa de niño y me interesó mucho y me dedicaba yo a informarme de todas las batallas, de todo lo que estaba sucediendo en los dos frentes, en Europa y en el Pacífico, contra los japoneses. Pero siempre me interesó más la guerra del Pacífico que la de Europa. Hay un cuento que yo leí. Sí. Tú muy temprano fuiste testigo de, sí. testigo de cargo. Es decir. Ya me acordé del cuento, sí. Sí, pues yo vivía en un pequeño pueblo en el estado de Aguascalientes y estaba una vez en la peluquería y estaban dos tipos ahí discutiendo. Uno era adicto a los aliados y el otro a los nazis, y estaban discutiendo sobre la guerra, y luego me di cuenta de que no sabían, estaban suponiendo y inventando cosas, no sabían de lo que había pasado, pero la conversación se fue tornando más agresiva, y llegó un momento en que se pararon y se empezaron a golpear los dos. Que estaban en la peluquería, y yo estaba haciendo cola en una silla, estaba sentado leyendo el Jueves de Excelsior, y entonces empezaron primero a pelear de palabra y luego llegaron a los golpes, y uno de ellos fue y tomó una de las navajas del peluquero y se le aventó al otro, y el otro, corriendo alrededor de las sillas, pero en una pasada agarró la otra navaja de ahí con el peluquero, y entonces ya quedaron frente a frente como pues dos gallos de pelea, cada quien con su navaja, y resulta que ahí fue donde demostró pues valentía el peluquero, porque se metió en medio de los dos y les quitó las navajas. Y yo seguí allí, ya se fueron y yo seguí allí, y me dijo el peluquero: no, ya no puedo yo trabajar. Me fui a mi casa, y llegando a mi casa llegaron los soldados a mi casa, porque durante la Primera Guerra Mundial hacían las veces de policías, el ejército, como ahorita. Y me dijeron que me tenían que llevar al cuartel para que yo diera mi declaración de testigo de cargo. Y ahí empecé y mi padre me acompañó al cuartel, y entonces el peluquero desarrolló todo lo que había pasado, y a mí me dijo que sí era cierto todo eso. Sí, efectivamente, así fue. Ya, fue toda la verdad. Y luego les dije: pero el problema es que ninguno de los dos sabía de la Segunda Guerra Mundial. Y fue la única vez que se sonrió el mayor, el que estaba con los soldados cuando les rebatí. Pero sí me tocó vivir eso. ¿De dónde vino la atracción que tú tienes por la naturaleza, por los pastizales, por
Bueno, mira, vivíamos en un pueblo pequeño, pero sumamente moderno, porque se crió cuando hicieron la presa Plutarco Elías Calles. Ahí no había nada, nomás era una estación de ferrocarril, y se crió ese pueblo. Entonces estábamos rodeados pues de cultivos y de todo esto, y mi papá tenía un ranchito, y mi papá era cazador, entonces yo salía con él a los cerros y todo eso, y todos los sábados me iba con mis amigos al cerro, a nadar al río, en fin, llevé ese tipo de vida que me gustó mucho la naturaleza. Después me hice cazador y tiempo después dejé la cacería y me hice más bien ecologista, defensor de los animales en lugar de matarlos. ¿De dónde vino? Voy a escribir. Bueno, mira, yo duré, después de que salí de la escuela, trabajando 50 años. Y fue trabajo duro, bastante duro. Y entonces yo decía, el día que me jubile, me voy a dedicar a leer y a escribir. Y otra cosa también tenía ahí, aprender carpintería. Y efectivamente cuando me jubilé, en el momento que me jubilé, que fue en el 2004, 2003, entonces fue cuando tomé 2 semestres de carpintería en el Seguro Social y aprendí un poco. Luego vi que que había un curso de literatura en la universidad y llegué allí a tomar el curso. La mala suerte, pues que tú estabas de maestro. Pero eso fue hace 11 años. 11 años ya. 11 años, sí. Viajaste muchísimo. Sí, porque mira, yo de niño tenía yo dos obsesiones, de viajar y de ser cazador profesional. Lo de ser cazador profesional, pues nunca se llegó porque dejé la cacería antes de ser profesional, y además hubiera estado muy difícil serlo. Pero luego, lo de los viajes, eso seguía. Y sí, en mi trabajo yo siempre me ligué con instituciones internacionales y eso me permitió viajar bastante. Mi obsesión era ir a África, pues por los libros que había leído de niño, y fui finalmente a África, y fui 4 veces a África. Y pues sí viajé bastante, fui 3 veces a Australia. En fin. Yo he leído tu obra literaria y hay una cosa que me inquieta a mí mucho y que me gusta además de tus relatos. Hay entre realidad y fabulación. Sí. Ahí sí, son cuentos, no tan cuentos. Sí. Hay de todo. Ahora recuerdo, y digo en nuestras conversaciones, ahora recuerdo una anécdota que ya no sé si es cuento o fue una anécdota. Te encontraste un adivino. No, eso fue totalmente cierto. ¿Sí? Sí, eso fue totalmente cierto. Pues eso fue la última vez. Sí, la última vez que fui a África. A un adivino, a un brujo negro. ¿Qué ciudad no has olvidado nunca? Que recurrentemente pienses en ella, te siga gustando, te recuerde cosas hermosas de tus viajes. ¿Qué ciudad? Bueno, mira, de Europa, a mí una de las ciudades que más me gustaron fue Edimburgo, de Europa. De Australia hay una ciudad que está en Queensland que también me encantó y sigo pensando en ella. Y desde luego, pues las de cajón, París y Nueva York.
¿Qué hay entre la literatura de Stevenson y tú? Porque bueno, ya hablaremos más adelante de que hay ahí algo escrito más. Sí, bueno, desde luego todo lo de Stevenson me gusta mucho. El clásico de clásicos. Bueno, La Isla del Tesoro. Sí, La Isla del Tesoro y el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Pues es el clásico de los clásicos de él. Pero me gustan mucho sus cuentos de las islas del Pacífico del Sur. Como te decía antes, es una zona del mundo que a mí siempre me ha interesado mucho. Quizá mi interés empezó por la Segunda Guerra Mundial, que ahí se desarrolló toda la campaña contra Japón, pero los cuentos de Stevenson del Pacífico del Sur me encantaron. Me encantaron. Eran como anecdóticos, como tomados de una realidad personal de la que tú fuiste testigo. Sí. Y luego escribes una novela donde ningún personaje es real. No, todos son hijos de los tres autores. Sí. Entonces, ¿qué es fabular para ti? ¿Qué es inventar? ¿Qué es escribir? Pues mira, como tú lo decías hace un rato, muchas de la fabulación viene de hechos reales. Otra no, otra que de repente pum, sale por ahí y es una combinación de las dos. Hay algunos cuentos que sí son totalmente reales, como el que platicamos de la peluquería. Ese sí no hubo nada de imaginación, fue todo real, pero fue tan irreal que se prestaba para un cuento. Tu profesión, tu trabajo como investigador, como todo eso, ¿nutrió mucho tu literatura? Ah, sí, claro. Pues yo platicaba con mucha gente, tanto gentes de mi institución que dependían de mí, como con ganaderos, agricultores, y entonces eso es una gama de personalidades y de historias y de cosas increíbles. Como ¿hubieras imaginado todo eso antes de que ocurriera? Sí. Algunas cosas sí. Por ejemplo, yo sabía que tarde o temprano iba a entrar a Chapingo, porque mi pueblo estaba lleno de ingenieros de Chapingo. Y entonces esa era la meta que yo me fijé. ¿Viniste a Morelia? Sí, vine aquí a Morelia porque yo quería entrar a la huerta. A la huerta. Entonces aquí en la huerta me decían que, bueno, yo quería entrar para estar un año en la huerta y luego irme a Chapingo, que eso era muy sencillo, relativamente. Pero me dijeron, no, tiene que pasar aquí 2 años. Entonces dije, pues no, 2 años se me hacía mucho. Y entonces mejor me fui a presentar el examen a Chapingo para entrar directamente. Afortunadamente pasé el examen y entré directamente a Chapingo. Morelia. Sí. Finalmente llegas a vivir a Morelia. Sí. Todavía en tu proceso. Sí, estaba todavía yo activo. Lo que sucedió es que tenía yo a mi cargo la zona centro-oeste de México, que eran los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, Aguascalientes y estaba el occidente, sí, el centro-occidente. Y estaba yo manejando todo eso desde México y cada vez me caía más mal vivir en México por todo lo que sabemos y dije, pues me voy a ir a un lugar
no muy lejano de México, pero dentro de mi zona de trabajo. Y ya estuvimos haciendo ahí líneas, y pues el que mejor me daba era Morelia, más cercano a México, y por esa razón escogí venirme aquí. Tengo alrededor de 27 años aquí en Morelia. Ya es una buena temporada como para sacar el pasaporte de moreliano. Sí. Está bien. ¿Qué personaje de Stevenson te gustaría un día encontrártelo sentado en la mesa del café y platicar con él? ¿Qué personaje De Stevenson. de Stevenson? O de algún otro autor de estos tres que te gustan mucho a ti. Pues yo preferiría uno de Somerset Maugham, ¿Sí? para platicar, y serían del cuento Lluvia, que se dice que es el mejor cuento de que él. hicieron película. Cuatro películas hay de ese mismo cuento. Se han hecho 4 películas a partir de 1932. Entonces los personajes de ahí, todos los personajes se me hacen interesantísimos. Sí me gustaría sentarme. ¿Con cuál de ellos? Con la dama. Preferentemente. Con la dama, sí, con la dama. Porque es un personaje muy interesante. ¿A qué jugabas cuando tú fuiste niño en tu pueblo? ¿A qué jugabas? Pues eran muchos juegos relacionados con ese ambiente. Por ejemplo, las camionetas era lo que funcionaba ahí en el pueblo. Entonces pues todos los niños queríamos tener una camioneta, aunque fuera de juguete. Y por otro lado, pues también me gustaba mucho andar a caballo. Como el ejercicio del juego nos lleva a muchas cosas. En la vida adulta, ¿no? La vida adulta, sí. Así es. Sí, definitivamente, así es. ¿Qué quieres escribir más? Pues el problema es el tiempo que falta. Es el problema. Ya ves que el segundo libro de cuentos le puse antes que nos apaguen la luz, y sigue en vigor eso. Hay muchísimo que escribir, muchísimo que escribir. Ahorita acabo de terminar un cuento que se desarrolla en los años 30 en México, cuando se infiltraron muchos nazis, y México era muy apreciado por los espías nazis por la cercanía con Estados Unidos y la facilidad de sacar las cosas. Entonces es una beta grandísima, grandísima. Y esa época de los 30 que también me gusta mucho. Que es muy, históricamente es muy interesante. Es muy interesante. Toda la década de los 30 y de los 40 también. Ahí hay muchísimos cuentos y novelas que pueden salir, desde luego. Te digo, nomás la limitante es el tiempo. El tiempo. Sí, el tiempo, esa es la limitante. Pues muchas gracias, Ramón. Pues gracias a ti, qué bueno que platicamos aquí un ratito. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Todo el equipo. Muchas gracias, Wendy y Juanes, que la acompañan.